El tutorial en esta ocasión va a hablar acerca del cuidado de los pies del paciente con diabetes. En esta ocasión lo importante será que el paciente aprenda a realizar este cuidado de los pies por sí mismo, solamente en caso de que se encuentre con algún impedimento, como por ejemplo que tenga alguna amputación o que tenga debilidad visual, se sugiere que haya una segunda persona realizando esta revisión. Primeramente se le pide al paciente que observe con claridad sus pies, que verifique que la piel se encuentra íntegra, de buena coloración, que no hay zonas violáceas y que no hay disminución de la temperatura. Asimismo, debe de revisar el espacio interdigital, verificar que no haya cortadas, lesiones o crecimientos extraños dentro de los espacios entre los dedos. Posteriormente se debe de enfocar en sus uñas, que igual se vean íntegras, que no estén engrosadas ni con obscurecimientos o manchas. Y finalmente revisar la planta del pie si es posible. En caso de que se dificulte verificar que la integridad de la planta del pie esté presente o que haya crecimiento de alguna callosidad o lesión, podemos ocupar algún tipo de espejo que sea con aumento, o aquí es donde se pide la ayuda a la segunda persona para que ella sea quien verifica que no haya ninguna anormalidad en la planta del pie del paciente. El siguiente punto es que el paciente revise su calzado. Este calzado debe de ser un calzado amplio, que sea de preferencia de un empeine alto y que la suela se encuentre a buena profundidad. La suela debe de ser de preferencia de goma y no de piel y ser un poco ancha. Esto es porque si el paciente pisa algún tipo de objeto punzocortante, será difícil que éste atraviese esa suela a comparación de un zapato más delgado. Cuando revise su calzado, el paciente debe de revisar que no haya bordes, que no haya costuras o algún objeto dentro del zapato que pueda lesionarlo. En este caso, habitualmente se debe de verificar si no se usa alguna plantilla especial, que dentro del zapato no haya nada. También se sugiere que se sacude el zapato porque corremos el riesgo de que haya algún objeto punzocortante en su interior o algún animal. En caso de que sea que el paciente se esté retirando su calzado, sugerimos que ocupe algún tipo de spray desinfectante para que el zapato no permita el crecimiento del hongo dentro del mismo. Así la humedad tampoco aparecerá ni el mal olor. Otro paso importante es la hora del baño. Al paciente se le debe de enseñar que debe de templar primero el baño, si es en regadera y si es en tina, aún con más cuidado. ¿Por qué? Porque los pies de los pacientes con diabetes muchas veces pierden sensibilidad. Entonces la temperatura se debe de corroborar con la mano o con el codo, o incluso de ser posible con un termómetro. Una vez que el paciente se ha terminado de bañar, se le va a explicar que con una toalla aparte de la de su cuerpo deberá de secar sus pies. El mecanismo de secado no debe de ser frotar o tallar, exclusivamente apretar los pies hasta que la toalla observe toda la humedad y posteriormente se le pedirá que seque las zonas interdigitales con mucho cuidado. Nunca dejar húmeda esta zona porque ahí es donde se desarrolla con facilidad el hongo. Una vez que termine el paciente de secar sus pies, se le pedirá o se le enseñará que ocupe algún tipo de crema lubricante. Estas cremas deben de ser sin perfume y sin alcohol. Se va a frotar todo el pie, especialmente en las áreas donde el paciente sienta callosidades, como puede ser el talón o la zona de los metatarsianos, y también sobre los dedos, jamás dentro de los espacios interdigitales, porque la crema puede generar mayor humedad. Una vez que terminó el paciente de aplicar su crema, debe de dejar que se absorba con mucha suavidad y posteriormente cubrir el pie con algún calcetín o directamente ya con el calzado que vaya a emplear. Un punto sumamente relevante en el cuidado del paciente con diabetes son sus uñas. Las uñas de los pies son muy delicadas. No debe de permitirse que el paciente se corte las uñas por sí solo. Exclusivamente se podrán limar. De preferencia deberá de acudir con un podólogo, que es un experto en el cuidado de los pies, y se le pedirá que el recorte de las uñas sea recto, sin que se tenga que hacer algún tipo de incisión en las orillas de los dedos. Asimismo, el paciente debe de verificar que en las orillas de sus dedos no existan salientes que puedan lesionar a los otros dedos cuando se coloque el calzado, porque esto puede provocar a la larga ulceraciones y finalmente derivar en un pie diabético. Finalmente, otras recomendaciones importantes son: si usted sale de viaje o va a la playa, por ejemplo, alguna alberca o baño público, siempre debe de traer algún tipo de calzado para esa zona, jamás ande descalzo. Recuerde que puede lesionarse sus pies con bordes filosos, con las conchas, con arena de la playa, y además si usted está compartiendo el baño o una alberca puede llegar a pescar alguna infección. Otro punto importante que quisiera comentarles es que en el mercado ya actualmente existen tanto calcetas o calcetines especiales para el paciente con diabetes
que tienen el punto mucho más ancho, son de algodón habitualmente y no tienen un elástico tan firme como algún otro tipo de calcetín. Esto es con la finalidad de que no se generen lesiones en lo que serían las zonas de roce, porque también las costuras fueron abolidas en estos calcetines, y permite que la sudoración se pueda evaporar con mayor facilidad. El calzado es otro punto. Ya mencionamos en este video que es importante revisarlo antes de calzarlo y después de habérselo retirado, así como verificar que en el interior del zapato no haya nada y mantenerlo sumamente limpio y fresco. Debe de revisar que la suela siempre se encuentre en buen estado y en cuanto detecte que se está desgastando, conseguir un nuevo calzado. De preferencia ocupen aquellos que tengan cordones o cintas para amarrar o velcro. Procuren ocupar algún tipo de zapato muy cerrado o ceñido, y en las mujeres que tienen diabetes se sugiere que no ocupen tacones, porque estos van a hacer que cambie su posición y que entonces tengamos mayores zonas de presión hacia los dedos y con esto generación de callos y deformidades. Una última recomendación: si usted al estar revisando sus pies, al realizar todo esto que le acabamos de enseñar, detecta que hay alguna lesión, una ulceración, un callo que empiece a sangrar o alguna uña que se esté enterrando, no dude de inmediato comunicárselo a su médico o acudir con algún profesional de la salud que pueda ayudarlo. Hay que recordar que si esto se deja avanzar, puede llegar a ser mortal o terminar el paciente con algún tipo de daño severo y que sea irreversible. Entonces tengan mucha consideración en eso y no duden en llamar a su médico. Pues ojalá hayan disfrutado este video, que les sea de suma utilidad a ustedes y ya saben la recomendación de siempre. Si conocen a alguien que tenga diabetes o a alguien que esté en contacto con un paciente con diabetes, compártanlo por favor, porque es para su bienestar. Hasta luego.